Hola, buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la geometría analítica. Y para esto tenemos que hacer un viaje a la Francia del siglo XVII. La geometría analítica nace en Francia con Pierre de Fermat y René Descartes. ¿Qué es la geometría analítica? La geometría analítica transforma curvas geométricas en ecuaciones. Esto es fantástico, Marisela. ¿Cómo puede ser que de una curva, el dibujo de una curva, tú lo transformes, entiendo, en números, en símbolos? ¿Es así? Es una ecuación. ¿Y cómo es que lograron eso? Tanto René Descartes como Fermat eran unos apasionados de las matemáticas. Fermat era un abogado que trabajaba en Toulouse, Francia, y en las tardes, para descansar de su trabajo, se dedicaba a estudiar matemáticas. Vaya, qué interesante. Sí, entonces él estaba estudiando un libro de geometría de Apolonio. Decepcionado de la complejidad de las demostraciones geométricas de los antiguos griegos, Fermat decidió utilizar el álgebra para simplificar la geometría euclidiana. En el siglo XVII solo se conocía una geometría, la geometría euclidiana. Si amarramos los extremos de una cuerda a dos focos y la hacemos girar con un bastón, ¿qué figura obtendremos? Con el nacimiento del álgebra en el mundo árabe islámico alrededor del siglo VIII, se tienen más herramientas para poder traducir figuras geométricas en ecuaciones. La historia nos muestra evidencias de que las matemáticas se han ido construyendo capa por diferentes culturas, razas, religiones, como un trabajo mundial comunitario. Entonces, Descartes y Fermat les tocó como esta gran síntesis. ¿Es así? ¿Es como simplificado? ¿Cómo es? Sino que es más bien, ellos hicieron aportaciones nuevas. Una muy importante es lo que ahora conocemos como el plano cartesiano. ¿Cómo es este plano cartesiano? El plano cartesiano. Bueno, aquí tenemos un plano. Ahora vamos a ver cómo dibujamos el plano cartesiano. Para esto necesitamos una recta horizontal y una recta vertical, perpendiculares entre sí. Significa que hay 90 grados entre ellas. Al punto donde intersectan las dos rectas se le llama origen, se marca con una O. Tanto el eje horizontal como el eje vertical se dividen en partes iguales con unas marcas. Al trazar rectas paralelas sobre las marcas, obtenemos una cuadrícula. La cuadrícula nos ayuda a localizar puntos. Los griegos usaron letras mayúsculas para diferenciar cada uno de los puntos. Ahora con la geometría analítica se usan coordenadas para diferenciar cada uno de los puntos. Por convención moderna, al eje horizontal se le llama eje de las abscisas o también se le llama eje X, y al eje vertical se le llama eje de las ordenadas o eje Y. Aquí tenemos un punto con coordenadas 2,3. Marisela, ¿pero qué es eso de 2,3? ¿Cómo es eso?
Que el punto se encuentra ubicado a 2 unidades sobre el eje X y a 3 unidades del eje Y. ¿A qué te refieres con unidades? Muy buena pregunta. Nuestro punto de partida es el origen, que como vemos en la cuadrícula estamos viendo 2 cuadritos hacia la derecha y 3 cuadritos hacia arriba, partiendo desde el origen. Cada cuadrito es una unidad. ¿Esas son las unidades? De acuerdo a la escala que tiene esta gráfica. Aquí cada cuadrito va de 1 en 1. 1, 2, 3, etc. Ya, muy bien. Desde el origen hacia la derecha, sobre el eje X están los números positivos. Desde el origen hacia la izquierda están los números negativos. Para el caso del eje Y, el eje de las ordenadas, también partimos desde el origen. Hacia arriba están los números positivos y hacia abajo del origen comienzan los números negativos. Ah, ahí está el punto B con las coordenadas -2 y 2. ¿Es así? En realidad se dice -2,2. Ah, correcto, -2,2. Bueno, ¿podrías decirnos cuáles son las coordenadas del origen? Ah, bien, pues lo que yo ahora entiendo es que las coordenadas del origen son el 0 en el eje de la X y el 0 en el eje de la Y. Muy bien. Las coordenadas del origen son 0,0. Así es como se dice. Sí. Hay que recordar que el origen es un punto en el plano y si hablamos de puntos en el plano, vamos a tener coordenadas en 2 ejes, en el eje X y en el eje Y. Por convención, se escribe primero la coordenada correspondiente al eje de la X y enseguida la coordenada correspondiente al eje de la Y. Estos dos números se separan con una coma, X, Y. De acuerdo a los antiguos griegos, para trazar una parábola necesitamos un foco y una directriz. La parábola, de acuerdo a los antiguos griegos, es la curva en un plano formada por todos los puntos que guardan una equidistancia con el foco y con la directriz. Esto quiere decir que la distancia del foco al punto A es igual a la distancia del punto A al punto C. Otra condición de la parábola es que la distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz. Y a esta distancia la vamos a llamar con la letra P. Fermat lo pensó así: colocar el vértice de la parábola en el origen del plano cartesiano, asegurándose que el eje X sea paralelo a la directriz. Hacemos pasar el eje Y sobre el eje de simetría, que pasa por el foco.
Así, Fermat encontró que la solución de y para una x dada en la ecuación y igual a x cuadrada sobre 4p va conformando la parábola.